Hola, hola, bienvenidos a este 3x7 para analizar la semana que termina el día de hoy, pero que comienza con todos los últimos preparativos y lo que puede ocurrir con la toma de Lima, ¿no? Finalmente, el miércoles se va a saber qué tan potente es esta convocatoria con nombre del pasado, con nombre del golpe que dio Castillo, con nombre del 7 de diciembre, pero que aparentemente encierra otros reclamos o intentos de caos. Vamos a analizarlo, a hablar ahora con Enrique Chávez y Carlos Paredes, como siempre, en este podcast de Caretas. ¿Quién comienza comentando lo que va a ser retoma de Lima a 4 escasos días? Como estoy menos dateado yo, para que ahí Carlos cuente. En realidad, aquí envuelto en las sombras, tengo una misión secreta. Eso es. A ver, el último reporte que hemos recogido nosotros al menos es que el tema en términos de convocatoria desde el exterior es cada vez, es decir, no deja de ser débil, ¿no? Hemos hablado con grupos de ronderos que están diciendo que básicamente que no cuentan con los fondos para trasladarse. Antes se vio ya a estas alturas un reparto de dinero contante para los viajes, recordarán en Ayacucho, etcétera, y eso no se está viendo ahora. Y el segundo punto es que, claro, que ya el tema, pues, de Castillo, de reponer a Castillo, de reivindicar a Castillo, es cada vez, digamos, más tóxico. Les cuento, ayer estuve en Arequipa y veías a un grupo literalmente de 4 personas haciendo vivas a Castillo, diciendo que no es corrupto, etcétera, y eran literalmente 4 personas, y según lo que me dicen todas las noches está ahí, la gente ni bola les da. Entonces el factor Castillo creo que está un poquito terminando de desarmar, o por lo menos terminando de debilitar el tema, y más bien lo que se está viendo es que se comienza, digamos, a fortalecer cierto movimiento muy opositor al gobierno, pero moderado. Es decir, es probable que terminemos con una toma de Lima que no va a ser toma, pero sí de Lima, porque vas a tener, en fin, cierto movimiento urbano más fuerte, pero finalmente moderado y esperamos que no violento. Ese es el reporte que yo tengo a estas alturas. Claro, pero el hecho de que sea un hombre que tiene que ver con el pasado, ¿no? Digamos, este reclamo y las protestas que evidentemente fueron terribles con las muertes y con las consecuencias que carga el gobierno. Sin embargo, al no haber planes, al no haber incluido los últimos reclamos, los últimos cambios, de lo que vamos a hablar ahora, de Rosa Gutiérrez, del plagio de Dina, no hay nada de eso que se esté mencionando al lado de la marcha, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes se suman? Al final de cuentas es un radicalismo por radicalismo, es violencia por violencia. ¿Dónde está el fondo de esta protesta? En todo caso, en el discurso, ¿no?, que se está dando. Hay Creo varios que fondos, los ¿no? los convocantes son diversos. Desde la camarada Vilma, que se ha dado el tiempo de grabar un audio en medio de la selva del Braen, diciendo que la marcha sea en todo el país, hasta Rosa María Palacios, ¿no? Que desde su tribuna en la República, ella se ha sentido muy ofendida por esta invasión a su casa, a su privacidad de estos grupos radicales, ¿no? Que además muy malcriados. Así que están pidiendo muchas cosas. Como decía Enrique, una buena parte de los más radicales del sur están pidiendo primero la libertad de Pedro Castillo. Eso está en manos del Poder Judicial. Esta semana el juez supremo le ha dicho a Castillo que no está secuestrado, sino que está con una detención preventiva por delitos gravísimos, ¿no? Exacto. El segundo pedido de la plataforma es que renuncie Dina Boluarte y que obviamente se cumpla con la promesa inicial de este gobierno, que originalmente era de transición, ahora parece un gobierno para completar el mandato, que renuncie de inmediato para la convocatoria de elecciones. Esa es la plataforma de un grupo de peruanos que se están uniendo básicamente desde redes sociales. Yo dificulto de que realmente estén en las calles el día miércoles 19, ¿no? Y lo que dice Enrique, no hay ni el dinero ni la logística para que lleguen
masivamente los manifestantes tanto del sur como de otros lugares del Perú. Ya, entonces lo que estás diciendo es que la convocatoria es en las redes, pero que a la hora de la hora no vamos a tener mucho movimiento en la calle o van a ser pocos y muy violentos. ¿Tenemos una idea de eso, por ejemplo? Entiendo que los organismos de inteligencia están mucho más afiatados que a fin de año, inicios de este año, cuando se iniciaron estas protestas con consecuencias graves de número de muertos. Incluso el viernes en la tarde en Lima ha habido una manifestación, yo diría psicosocial de la policía, ¿no? Ha sacado a miles de efectivos en marchas por las calles del centro de la ciudad para dar una impresión de que la policía está sólida, monolítica, que va a imponer el orden, ¿no? Porque lo que se ha dicho claramente es que no se ha interrumpido el derecho básico constitucional que tenemos todos los peruanos de manifestarnos y salir a protestar a Ujú. las calles, ¿no? El derecho de esos ciudadanos termina cuando empieza a invadir el derecho de los demás. Por eso que han salido, por ejemplo, tanto los comerciantes de Gamarra como las cámaras de comercio al unísono a decir, oye, déjenos trabajar, porque la economía está muy mal y nosotros queremos Ya, trabajar, no queremos protestar. mira Entonces, las advertencias que se están haciendo en el exterior sobre los viajes a Cusco y a los otros puntos turísticos del país. O sea, estaban, hace unos días me decía una señora, oye, nos hemos querido suicidar los operadores de turismo en el Cusco, se comienzan a recuperar con el Inti Raymi y de todas maneras el daño de la incertidumbre ya está hecho, porque vuelves a paralizar ese mercado súper incipiente del cual depende tanta gente, por lo menos durante un mes y medio, según las recomendaciones de sus países. Entonces, yo creo que eso también pesa por el otro lado, ¿no? Para de alguna manera, para mucha gente, para no apoyar las marchas, por decirlo de manera resumida. Sí, pero de alguna forma también ahí, no sé justamente si el gobierno también está teniendo el problema de comunicar que ya que están ellos haciendo gala de la policía o que de alguna manera están utilizando la inteligencia, no es mayor riesgo el que, o sea, tendrían que saber, ¿no? Desde el gobierno de Dina Boluarte, qué tanto movimiento vamos a tener. Y no está esa información, ¿no? Hay un intento de am, hacer más, no sé, más silencioso, más ligero, o de decir, "Oh, los peruanos quieren trabajar, pero a la hora de la hora realmente hay un poco de descontrol sobre lo que puede ocurrir". yo supongo que el gobierno tiene información de sus organismos de inteligencia que no la hacen explícita. Los voceros más importantes, como Tarola, por ejemplo, han salido a decir que las fuerzas de seguridad van a imponer el Estado de Derecho, el orden, la Constitución, etcétera. Pero, Ya, por pero ejemplo, eso están no tomando medidas. necesariamente Han suspendido calma las las clases en aguas. San Marcos y en Villarreal porque se teme que ahí van a ser alojados los que vengan de provincias. También han declarado en emergencia las principales vías de conexión hacia Lima. Por otro lado, están movilizando a miles de policías y yo supongo que ahora van a tomar la precaución de no hacer uso excesivo de la fuerza, ¿no? La policía me imagino que va a estar más instruida para no disparar, obviamente irán máximo con bombas lacrimógenas, pero lo que no debe pasar en una democracia es que nadie, ni una sola persona más, tenga que morir producto de estas manifestaciones. Y eso lo debe tener claro tanto el gobierno como los propios convocantes, ¿no? Porque Ya, pero ya acá, no, en la idea que nosotros tenemos y con lo que sabemos, ¿realmente el gobierno está capacitado para tener un control de esa forma? Porque, otra vez, si los extranjeros están recibiendo mensajes por parte de sus países de que no deberían venir por lo menos una semana y media, todos los que han trabajado, los que trabajan en turismo y que están desesperados porque finalmente se reactive este sector, y mientras tanto, una inteligencia medio blandengue de sí, bueno, esperemos poder controlar, pero no sabemos si vamos a ser violentos en la respuesta o no. Al final realmente, pues no sabemos dónde estamos parados. Bueno, mira, mira, hay controles. uno sabe que en inteligencia policial tienes un seguimiento, digamos, día a día. Ellos van, lo hicieron la vez pasada, donde, claro, estaban con las luces oscuras, pero la inteligencia policial, al menos,
y todo lo que está alrededor de Dirín y demás, y ahí está Arriola y todos estos policías trejos, no son mancos, ¿no? O sea, yo creo que hay de todas maneras sí cierta incertidumbre, como dices tú, en el sentido de hasta dónde va a llegar ese poder de convocatoria, ¿no? Hasta ahora las señales van en la línea que estamos describiendo. Probablemente el error del gobierno vaya incluso en meter más miedo, ¿no? O sea, lo que has estado haciendo es un poco meter más miedo, y eso obviamente es dispararse a los pies. Fallar desde la comunicación para variar. Pero bueno, no le pidas peras al olmo tampoco, ¿no? No, y justamente vamos un poco al tema de Rosa Gutiérrez, ¿no? O sea, ¿qué cosa está tratando de hacer el gobierno con la reposición ahora como presidenta de salud de la ex ministra de Salud, que, bueno, tuvo que ser removida por toda la situación del dengue y por el descontrol que hubo con esta epidemia? Esa es la pregunta importante de esta semana en el gobierno. ¿Por qué se insiste en Rosa Gutiérrez, que es una ministra de Salud que estuvo a punto de ser censurada en el Congreso, un Congreso que está trabajando con el gobierno, que no lo podemos considerar obstruccionista, no, porque simplemente fue absolutamente irresponsable e ineficiente en el control del dengue? Dijo que en 15 días acababa todo, y probablemente esos 15 días ella lo usó para operarse, ¿no? Para hacerse la lipoescultura y reponerse, y no trabajó en lo que debía haber hecho. Ella no pudo cambiar la cita, aparentemente, ya tenía la cita, entonces, bueno, tengo que ir a pesar de que estamos en una emergencia sanitaria, pero otra vez en plena crisis. La pregunta es por qué Otárola y por qué la presidenta Dina Boluarte la han puesto en una institución que, dicho sea de paso, maneja 12,000 millones de soles al año, mucho más que el presupuesto del MINSA, ¿no? Y tiene 11 millones de con afiliados, y renuncias. ¿no? Por supuesto, todo el mundo está pidiendo que dé un paso al costado, desde los sindicatos de médicos y demás trabajadores de salud, congresistas de diversas bancadas, como nunca ha sido transversal el comunicado de Edgar Málaga, ¿no? O de Edward Málaga, y estuvo en reconstrucción con cambios en el gobierno de Vizcarra, y de reconstrucción no tuvo nada, y de cambios menos, ¿no? Ya hemos fundadora, visto, ¿no? Qué es lo que hicieron. Perú también. Fundadora del partido. Entonces hay dos especulaciones ahí en Palacio de Gobierno. Se cree que Otárola la pone para cuidarle las espaldas de este escándalo que ya está a niveles del Ministerio Público y avanzando en una dirección que apunta a Otárola, ¿no? Este pago escandaloso de 41 millones de soles a esta empresa proveedora de pruebas rápidas que no servían, lo dice el propio Instituto Nacional de Salud, y ella en salud podría cubrir esas espaldas, pero yo creo que el riesgo ha sido muy grande, porque hoy Orellana, desembarcado como fue desembarcado porque se le pidió la renuncia, él se negó y lo renunciaron vía edición extraordinaria del Peruano, podría fácilmente acogerse a la ley de colaboración en fiscalía y contar toda la verdad de cómo es que se le presionó para pagar a esa empresa y quiénes fueron, no solamente el ministro de Trabajo de ese entonces, el señor Adriancén, sino el jefe de Adriancén, probablemente, ¿no? Pero tiene que haber algún poder ahí atrás importante, ¿no? De Rosa Gutiérrez. Enrique, ¿tú qué sabes al respecto? Pues, o sea, es sumamente leal, ¿no? O sea, eso encaja. A mí en fin, me dio alguna contrariedad, porque la señora empezó como ministra que tenía, pues recordarán ustedes, esta vocería en quechua, ¿no? Pidiéndole, ¿no?, a los manifestantes, en fin, tuvo una cierta sensibilidad al principio, que luego se fue al diablo. Pero lo que tiene claramente es una grandísima lealtad hacia Otárola y Boluarte. Entonces tiene mucho sentido, por un lado, lo que dice Carlos, pero además confirma ya la normalidad de los nombramientos eficientes, ¿no?, en el gobierno. Es decir, la tecnocracia de la que tanto se hablaba, pero donde había encontrado realmente focos importantes de desarrollo dentro del Estado, también se fue al diablo. Y ahora tienes una larga lista, ¿no?, de instituciones que se van desarmando, y que además en este caso, pues como es salud, estás hablando de alguien que viene totalmente dentro del sistema de salud, que está completamente colapsado, corroído. Es decir, no te está dando ninguna alternativa de mejoría, de reforma, va a defender a los suyos. Estamos hablando de esa suerte de reparto otra vez del Estado entre la propia burocracia, ¿no?, entre el propio sector público, que nos aleja cada vez más de una voluntad de reforma en ninguna parte. Entonces, bueno, así el gobierno se las está terminando de buscar, ¿no? Aunque probablemente no sean exactamente las razones
que animan en muchos casos las protestas, pero se configura como un gobierno, yo diría, menos que mediocre. Ese es el problema. Uh-huh. Y ahora, también, bueno, el tema de Rosa Gutiérrez se amarra un poco con lo de la ministra de Transportes, ¿no? Paola Lazarte, que también se conoció este domingo en un programa de fin de semana que tiene que ver con personas allegadas a Vizcarra, ¿no? Entonces, ella, que ha sido una de las fundadoras del partido político de Martín Vizcarra. Las otras 3 personas me parece que estaban en la denuncia dentro del Ministerio de Transportes ahora y que han ido regresando, una muy cercana además a Miriam, a ver, dime tú, Morales. Carlos. Miriam Morales. Sí, y al final hay alguna sombra de Vizcarra cerca porque él está inhabilitado y de alguna manera yo creo que está bastante debilitado, pero está al final dando vueltas. Es que así de rotativo es el tema, o es que está habiendo algún plan del que podríamos pisparnos a estas alturas. Tanto Rosa Gutiérrez como Paola Lazarte definitivamente tienen una relación directa con Martín Vizcarra, ¿no? No solo porque han trabajado en altos puestos públicos durante sus 30 meses de gobierno, en el caso de Paola Lazarte incluso fue asesora de la ATU y después le dio el golpe de Estado a la ATU. Y además, lo que ha denunciado el programa Panorama, un reportaje de Iván Escudero, es que ella se reunió con este empresario mexicano lobista que fue el que llevó a los congresistas de viaje a la China por cuenta de una empresa transnacional china de telecomunicaciones, ¿no? Y se reunió nada menos con su viceministra, la anterior viceministra de Comunicaciones en el gobierno de Vizcarra también, la señora Rosa Kanagawa, en una reunión muy íntima donde obviamente no solo estaban felicitando a Paola por haber asumido el Ministerio de Transportes, sino que en el Ministerio de Transportes hay cosas muy importantes para la vida de los peruanos que hasta ahora no se resuelven. Por ejemplo, la red dorsal nacional, ¿no? El Estado ha invertido 800 millones de dólares y se está usando al 3%. Y no se está haciendo como se tenía planificado desde el principio, que las 10.000 instituciones públicas se conecten a esa red, obviamente a cuenta del Estado. Pero el nexo ¿de dónde viene? ¿Es Dina Vizcarra o son ellas colocadas por Vizcarra mirando a futuro? Me da la ¿Cuál es impresión ahí de que la es una intención? cuota, Me pierdo. es una cuota de poder como hizo en su momento Castillo. Recuerda que a Somos Perú le dio el Ministerio de Cultura, ¿no? A los niños de Acción Popular les dio la producción, a Juntos por el Perú les dio Mincetur. Me da la impresión de que Vizcarra ha cogido 2 ministerios, transportes, después salud, ahora es salud, ¿no? Por ejemplo, también a Acuña le ha dado un ministerio, ahora con César Vázquez el Ministerio de Salud. Es una suerte de llegar a acuerdos políticos para que sostengan al gobierno. Recuerda que es un gobierno que no tiene partido. Pero tanto poder Vizcarra si está no... debilitado. ¿Para qué lo quieres a Vizcarra cerca y para qué le quieres dar 2 puntos tan importantes como transporte y salud? Ahí tienes intereses empresariales detrás. O sea, el tema, por ejemplo, de la red dorsal, esta ex viceministra que menciona Carlos, tuvo un papel absolutamente protagónico en esa licitación. Estás hablando de intereses de cientos de millones de dólares, donde, por ejemplo, en el caso de Lazarte, no se ve ninguna voluntad para corregir la situación. Entonces, es probable ahí que no solamente sea una cuota política, sino que tenga también un interés de ciertos sectores empresariales que ya han, de alguna manera, constatado su fracaso, pero donde hay mucha plata detrás. Entonces, el tema se les va complicando, porque mira tú cómo los business, como vas viendo en salud, como vas confirmando en este otro tipo de situación, te pueden ir cercando, y seguramente que te van a ir cercando en un futuro, ¿no? Ahí me imagino que el primer ministro, que es tan, digamos, ágil para otras reacciones, sabe lo que está pasando, ¿no? Y es probable que esto le vaya finalmente a venir a tocar la puerta. No te extrañes, Valerie, que algunos de los jerarcas del gobierno actual, como Tarola, se terminen postulando en las próximas elecciones por Primero Perú, ¿ah? Y lo digo ahora para que quede en el archivo.
Qué buen, sí, claro, hay que poner las luces en varias cosas. De hecho, las luces se han apagado en el tema de la mesa directiva, que también es uno de los asuntos que este mes se está peleando y se están discutiendo por abajo ahorita, porque, claro, con la toma de Lima, todos van a ver cómo se mueven esas piezas, cómo suceden las cosas para luego ver qué está pasando con estas negociaciones, ¿no? Pero por más de que las luces no están puestas y se siente silencio, tiene que haber ahí muchísimo bulla por dentro, ¿no? Bulla interna. ¿Qué es lo que se sabe de la Sí, las mesa negociaciones siguen directiva? corriendo. Mira, escucha lo que decíamos la semana pasada. Ojo, que lo de Perú Libre nunca se había referido en realidad a ser presidenta. Claro, incluso ahora han hecho explícito los fujimoristas que tampoco la primera vicepresidencia, que tampoco estaba tan claro antes. Así que las negociaciones siguen efectivamente y bueno, al momento que se prenda la luz vamos a ver porque la luz del Congreso está tan apagada como la mía ahorita, digamos, ¿no? Pero No, mucho las más. Ahí negociaciones se te ve muy siguen y están bien. esperando evidentemente el resultado del 19, porque ahí va a haber que tener que asignar responsabilidades, etcétera, ¿no? Y marcar posiciones, que evidentemente es algo que ahora mismo no está pasando al Congreso, pues no les interesa sumarse a Ujú. ese movimiento, ya que están todos en plan de supervivencia. Están todos como Casi todos, con casi todos, casi cautela, ¿no? todos, Cierta cautela. casi todos. Como dijimos en la edición pasada, este bloque llamado de centro izquierda está negociando soterradamente. Le apareció competencia pues al llamado bloque democrático, ¿no? Que cada vez es menos democrático y que quería insertar a un vicepresidente de izquierda, en este caso Valdemar Cerrón, porque ahí hay 17 votos que van a definir finalmente la contienda, la elección. El tema es que el llamado bloque de centro izquierda no tiene un candidato a la presidencia de la mesa potente. Todos los nombres que se han lanzado están manchados o por los niños, por ejemplo, en el caso de Aragón de Acción Popular, que no tenía la mancha de los niños, pero ahora le ha salido un viaje también de esos rarísimos, donde hay conflicto de intereses evidentes. Está Carlos Ceballos, que también está asociado a los niños, y está Edgar Raimundo, que es el que blindó a Dina Boluarte en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, no hay consenso como para que estos votos dispersos del bloque magisterial, del propio Partido Perú Libre y de los socios que han crecido, pero que tienen más intereses mercantilistas que políticos como Podemos o como Somos Perú, eh, no llegan a un acuerdo, ¿no? Y Ujú. eso se va a definir definitivamente en los próximos días, porque la De derecha hecho. también está empezando a hacer su trabajo. ¿Y por qué se discute tanto la primera o vicepresidencia de la mesa directiva? Porque también el escenario de que Dina Boluarte deje de ser presidenta no es un escenario descabellado. Si fuese así, entra el presidente del Congreso a asumir como presidente interino y convocar elecciones, y el Claro, primer vicepresidente asume la presidencia del Congreso. Por eso es tan claro. importante darle la primera o la segunda vicepresidencia. Claro, con Williams eso se durmió. Vamos a ver qué pasa, porque como decíamos, has hablado de centro izquierda, la derecha está calladita por ahora, creo que ni siquiera está terruqueando con el tema de la marcha, o sea, están más callados que nunca, pero vamos a ver qué pasa esta semana hasta el miércoles. Enrique, ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo? No, o sea que ojalá pues la presidenta copie otras formas de gobierno más eficaces, ¿no? Y que, o sea que ese plagio sí sería permitido, digamos, no como el libro que hemos dicho. Muy bien, Parece que lo que agarrando ha todos copiado los más temas. bien es las prácticas de su actual presidente ejecutiva de salud, ¿no? A nivel de intervenciones quirúrgicas estéticas. Parece que el doctor Mario Cavani Ravelo es el hombre más mentado en Palacio de Gobierno en los últimos días. Bueno, extendemos entonces unos 10 minutos con ese chisme que tienes ahí, por favor, Carlos. O lo No, no estoy saliendo de mi misión, un segundito. Ya no, hemos volado, Eh, ¿no? Sí, ya solo nos para terminar vamos, el chisme y ya. no dejarte Por con las favor, ganas. ¿qué se ha Fíjate en la operado? expresión facial y en los párpados de la presidenta y probablemente después también un poco en el cuerpo, ¿no? Ese es
el dato fehaciente de Palacio de Gobierno. Mira, ya está de cabeza, Enrique. Ya nos vamos, ahora sí, esto se acabó. Chao. Los estoy escuchando, pero no los veo. De cabeza, pero muy bien. Ok, nos vemos el próximo sábado entonces, en otra edición de 3x7. Cuídense. Chao. Chao.